Reciban ustedes la bendición. Hoy, como les digo, la alabanza es la palabra. Vayan buscando y abriendo su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 4, en los versos del 3 al 8. Yo voy a apuntalar la palabra ahí, pero como es natural, habrá más textos que van a dar la enseñanza de hoy. Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. Es un texto más que conocido. Y como le digo, esta palabra de hoy, independientemente de cualquiera que fuera la actitud nuestra, es una palabra de confrontación, pero es la palabra de Dios. De confrontación en el sentido de que como seres humanos tenemos pensamientos, a veces inducidos por nuestra propia concupiscencia, otras veces por el diablo, por las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, pero siempre somos atacados desde cierto punto de vista por la misma presión social en la iglesia, afuera, en la familia. Y es un tema que al decir el nombre suena como algo muy común, pero al final no lo es. Porque de lo que se trata es de lidiar con ese sentimiento oculto, como hablaba el pastor en estos días, cosas que tenemos dentro y que solamente brotan a la luz cuando justamente después que he concebido ese pecado, quedamos preñados, embarazados, como dice Santiago, entonces lo exponemos a la luz en una circunstancia donde no tenemos el control y el dominio para poder subyugarlo, someterlo, y que en vez de salir a la luz y brote sea un natimuerto, decir que cuando nazca sea muerto, porque nosotros hemos sido más que victoriosos, amén, porque tenemos el poder de Cristo en nosotros. Con este mensaje voy a iniciar una serie de 2 mensajes, el de este mes de mayo y el de junio, basado en la envidia y en la codicia. Esos son sentimientos ocultos que en algún momento, de alguna manera, lo podíamos o lo podremos sentir en nuestras vidas. Reciban bendiciones de lo alto. En enero, marzo de este año, nosotros estuvimos predicando acerca de varios temas que tienen que ver con acercarnos al Señor, por medio de volver al principio, de pactar con el Señor, de buscar y estar sujeto a la soberana voluntad poderosa de Dios y de esperar por medio de la gracia, seguidores de Cristo, que la poderosa y soberana providencia de Dios venga a nuestro favor durante todo este año 2023. Amén. El mes pasado estuvimos predicando acerca de ese gran personaje histórico, bíblico por demás, real, como lo es Job. Y lo hicimos como una muestra de traer el simbolismo que representa Job, el símbolo que representa Job. Para expresar la misericordia de Dios, el amor de Dios, para restaurarnos en momentos difíciles, en momentos de dificultad, que en nuestro caminar como cristianos nosotros vamos a estar viviendo, porque esto no es fácil. Pablo lo dice, 1:6 de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es un continuo sometimiento a estar detrás de la palabra, cumpliendo con la palabra, para crecer en la palabra y al final poder dar fruto de más del 100 por 1. Lo hicimos en una forma narrativa. Tratamos de traer esa historia y lo hicimos de una forma narrativa como si se tratara de una obra teatral en uno de los grandes escenarios de cualquier teatro del mundo. Tratamos de recrear esa obra acerca de las vicisitudes, las pericias, todas las cosas y las problemáticas que pudo vivir y pasó Job. El Señor le permitió a Satanás que actuara de manera perjudicial en la vida de este gran hombre, un hombre que fue fiel, que creyó en Dios, aún estando sumergido en esa gran tragedia de vida que le tocó vivir a Job, con el consentimiento y con el permiso de nuestro Padre del cielo. Hablaba con Jorge allí ahorita, con Elisa, y diamante con diamante se cortan.
El Señor permite las cosas para nuestro crecimiento. Y para que hoy, por ejemplo, en el caso de Job, fuera una historia que nosotros la viéramos como parte de lo nuestro, por el hecho de que así tú estás bien, un día te vas a caer, por la gracia y la misericordia de Dios, Él te va a levantar y tú vas a ver su misericordia por siempre. Amén. Este sentimiento que por demás atacó a Job, podemos decir que con este hecho de la vida de Job se ve manifiesta el sentimiento de la envidia. ¿Por qué? La envidia de un ser caído, en este caso Satanás, sobre un hombre justo, bueno y piadoso. Ese era Job, según lo describen las propias y sagradas escrituras. Amén. ¿Por qué decimos la envidia en este caso? Bueno, claro está. Porque Satanás, aparte de ser mentiroso, el padre de mentira, nuestro acusador, blasfemo, nuestro hostigador, es también un ser envidioso. Porque envidió la fidelidad de este hombre y envidió también la buena providencia de Dios para con la vida de Job. Amén, hermanos. Job fue un hombre eminentemente prosperado como ningún otro en la antigüedad, como ustedes lo vieron en el mensaje pasado, muy prosperado. Y lo que vamos a ver hoy, mis queridos hermanos, es dar la respuesta desde el punto de vista bíblico a esta interrogante, a la pregunta de este mensaje de hoy, que es el título: ¿cómo lidiar con las obras de la envidia? Amén, hermanos. De eso se trata. Voy a usar 3 personajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Y al final voy a terminar con Pablo dando una explicación del por qué él nunca decayó ni decreció por medio del don recibido en el llamado que Dios le hizo, aún siendo un hombre hostigador y perseguidor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Busquen ahí donde le dije, en Génesis, capítulo 4, verso, lo voy a hacer de 3 al 8 y después, para darle una mejor orientación, lo voy a hacer del 1 al 8, que es el texto que habla completamente de la historia de, ya ustedes saben quién es, de Caín y Abel. ¿Lo tienen? Amén. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se enseñó Caín de gran manera y decayó su semblante, dice el texto. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si eres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te vas a enseñorear de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y el versículo termina diciendo que lo mató. Una historia del primer derramamiento de sangre en la Escritura. Padre, te damos gracias por tu unción, por tu gracia de tenerme aquí haciendo esto, aún no viendo nuestras miserias humanas, nuestros pecados, nuestras cosas, ya sean ocultas o expuestas. Y te damos gracias, Señor, porque tú no te fijas en nuestras miserias humanas. Ya tu sangre nos limpió y borró todo pecado y toda maldad de nuestro cuerpo. Solamente quizás nos pueda quedar la culpa, pero por medio de tu proceso de formación y de santificación, también se va quedando en el camino.
Haznos cada día mejores cristianos, mejores seres humanos. Mejor seguidor de Cristo, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañen porque solo no lo podemos hacer. Esto es un continuo caminar en ti, bajo tu gracia y tu misericordia y bajo tu disciplina. Porque a quien tú amas, tu disciplina, para que luego nos sea apacible de justicia lo que hemos sido ejercitados en ella, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Mira que esta palabra de seguro nos va a confrontar. Porque lo que tú haces por medio de ella y por los dones que tú nos das, justamente es para ponerlo al servicio de la obra, no para menospreciar a ningún hermano que no quede al lado. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Ministra a cada corazón de la iglesia en esta mañana de hoy. Permite que cada día más conozcan cuál es tu voluntad, que caminemos en santidad, que estemos apartados del mal, que estemos separados, que es lo que significa santidad. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias una vez más por permitirnos estar en tu presencia y ser este pequeño vaso del alfarero humilde para traer tu palabra, Señor. La honra y la gloria es tuya, Señor. Todo lo hacemos por ti porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendito es el nombre de Jehová y bendito es el Hijo de él, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la honra, la gloria y el poder hoy, mañana y por siempre. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a hacer es irnos a los diccionarios para definir lo que es la palabra envidia. Desde el punto de vista o de la óptica, de la mirada de los diccionarios seculares y bíblicos. El diccionario bíblico no da ninguna definición de lo que es la envidia. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sí la da. Esa es la que tenemos ahora. Pero sí, la Biblia sí da la definición y explica el mensaje de junio acerca de la codicia. No habla de la envidia, de ese sentimiento oculto, pero sí habla de la codicia, que será nuestro mensaje de junio. Y acerca de la envidia, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es ese sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene, oiga bien, lo que el otro tiene o posee. Amén, hermano. Acerca de los términos envidiar, envidioso y envidia, dice el diccionario que de envidiar es tener o sentir envidia por el éxito de otra persona. Amén. De envidioso dice que es la persona que tiene o siente envidia por lo que el otro tiene y el otro posee. Y para terminar de una manera más simple y más sintetizada, le diré que la envidia es el deseo de hacer o tener lo que la otra persona no tiene. Como hemos podido apreciar, así define el diccionario secular estos términos desde el punto de vista gramatical, el significado de envidia, envidiar y de envidioso. Ahora nos vamos al desarrollo de nuestro tema de hoy, cómo lidiar, seguidor de Cristo, con ese sentimiento oculto que es la envidia. Cómo podemos sujetarlo para que si quiere brotar sea un nati muerto. Vamos de nuevo al texto de Génesis capítulo 4. Aconteció, versículo 1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cuando ustedes empiezan a ver esto ya, aquí empieza a verse definidos los dones. Aquí hay un don de que uno era labrador de la tierra y el otro era cuidar como pastor su rebaño de ovejas. Ya empieza el texto ahí dando luz y dando explicaciones acerca de lo que vamos a tratar. Aconteció al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí empieza el problema de incubarse ese sentimiento de envidia en el corazón de un ser humano. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Jehová le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si tú hicieras el bien, tú no vas a ser enaltecido. Es un problema de orgullo, de carácter, de personalidad. Si tú hicieras el bien, tú no vas a ser enaltecido. Y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te vas a enseñorear de él. Y dijo Caín a su hermano, producto de, como dice Santiago allá en el capítulo 1, versículo 15, aquí ya queda embarazado en la parte interna del vientre de Caín ese pecado que es engendrado, embarazado y parido con este acontecimiento del primer derrame de sangre que registra la historia bíblica en el Nuevo Testamento. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y el final de la historia todos ustedes se la saben, lo mató. Vamos a empezar entonces ahora con esta primera reflexión a desarrollar esta interrogante. Cuando se dan este tipo de acontecimientos, de contienda, de pleito, en el seno o dentro de los miembros de una familia, o incluso dentro de la iglesia, entre los hermanos de la fe, lo más probable es, mis queridos seguidores de Cristo, es que en medio de esa contienda haya algún tipo de celo, haya un tipo de envidia, de celo, producto de algo que ambas personas, partiendo en un principio de uno, desean tener, y por lo cual, de alguna u otra manera, presten atención, ambos, y ahí está el problema del orgullo y de la vanidad, ambos querían ser necesariamente reconocidos y exaltados. Amén, hermano. Y esto no es más que ver la definición de lo que es la palabra envidia. Ya que la envidia es el sentimiento de amargura, de tristeza, de enojo que experimenta una persona que no posee lo que la otra persona tiene. Y aquí en este caso Caín no tuvo la aprobación de Dios, porque su ofrenda no fue del agrado de Dios, como así lo fue la ofrenda de Abel, que sí encontró el agrado de Elohim, de Jehová Jireh, de Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y esto es lo que vemos específicamente aquí en este texto del Génesis, con Caín, Abel y Jehová en el medio como el árbitro de esta desgracia. Número 1, seguidor de Cristo. Vemos aquí nacer un sentimiento de celo que lleva a un hermano, a Caín, a envidiar a su otro hermano, Abel. Número 2. Dios le da a cada uno de ellos de manera distinta, por medio de su soberana, poderosa voluntad, a través del Espíritu Santo, le da dones distintos. A Caín le da el ser agricultor, de trabajar la tierra, y a Abel le da el don de pastorear las ovejas, de cuidarla, su rebaño de ovejas, como lo hacía David también en un periodo de su vida. Número 3, la pregunta aquí es: ¿cuál fue el motivo fundamental y principal por el cual Caín se levantó contra su hermano Abel para matarlo? El celo lo preñó, la envidia, la soberbia, el descontrol emocional. ¿Por qué? Bueno,
Porque aquí vemos algo que es sumamente poderoso e importante en esta mañana de hoy, es que uno con su ofrenda agradó a Dios y el otro con su ofrenda no fue del agrado de Elohim, de Jehová. Amén. La gran pregunta aquí entonces es, seguidor de Cristo, ¿por qué la ofrenda de uno agradó a Dios y la del otro no fue del agrado de Dios? La razón, seguidor de Cristo, es esta. El hecho de que Abel escogió, número uno, la primicia del fruto de sus ovejas. Lo primero, lo mejor, la más hermosa, la más gorda de todas las ovejas que él tenía en su rebaño. Amén, hermano. Número dos, Caín, al parecer, trajo del fruto de sus cosechas sin seleccionar, sin escoger lo mejor para su Dios. Lo que apunta y va en la dirección que lo que le dio a Dios no era lo mejor, ni era de mejor calidad para ofrendarle a un Dios que se lo había dado todo. Y ahora voy a profundizar más este texto. Le voy a sacar el jugo. Vamos a hacer una hermenéutica profunda. Miren, la ofrenda vegetal de Caín, fruto de su propio esfuerzo, para que ustedes estén claros, no era más que era una ofrenda para él justificarse a sí mismo. Una negativa de vivir bajo el pacto revelado de Dios. Amén. La ofrenda de Caín fue rechazada de la misma forma y manera en que el Señor, nuestro Jehová, Dios de los ejércitos, le rechazó en el huerto de Edén a Adán el intento de cubrir su falta con hojas de higuera. Y no es coincidencia que los dos sean frutos de vegetales. En la Biblia no hay coincidencia. Usar hojas de higuera para cubrirse. Pero la ofrenda de Abel fue un sacrificio de sangre. ¿Qué significa un sacrificio de sangre que agrada a Dios? El sacrificio de los animales en el huerto por parte de Dios había sentado más que un precedente. El principio de la sangre como la vía de acercarse a Dios. No era con una ramo de lechuga o con 3 aguacates y 2 peras. Para culpar el pecado tenía que haber un derramamiento de sangre. Eso fue lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento. Y queda en evidencia que adoptar una actitud como la que adoptó Caín, adecuada ante un Dios hacedor, de pactar, como yo hablé en el mensaje que tenemos que pactar, era un asunto aquí, en este caso, de vida o muerte. Por eso, o tú vivías bajo el sometimiento y los preceptos y los mandamientos de Dios, o vivías bajo tu orgullo y haciendo lo que te da la gana, que eso fue lo que hizo Caín y por eso mató a su hermano. Era un asunto de vida o muerte y no algo que iba a depender meramente de los esfuerzos humanos. Ahí está la raíz principal, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. La ofrenda de Abel fue la justificación, la de Caín fue la justificación de él, su propio yo, para no aceptar los designios y la voluntad de Dios. Dice el texto aquí en el versículo 4.5 de Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y dice la última parte del versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto claramente, hermano? Que cuando una persona, y aquí empiezo a profundizar y a romper cosas que nosotros tenemos y a veces las queremos ocultar. Cuando una persona, y eso nos pasa a muchos de nosotros aquí los cristianos, cuando vamos a ofrendar, a dar para la obra del Señor, dar diezmo, dar ofrenda,
lo hacemos sin tener en primer lugar en nuestros corazones a quién es que vamos a ofrendar. Al Dios a cual le vamos a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No lo ponemos en primer lugar, y lo peor del caso es que a veces le damos para la obra no de lo primero de nuestras primicias como hizo Abel, sino de lo que queda cuando recibimos nuestro producto de nuestro jornal diario de trabajo, que quien nos lo ha provisto ha sido el Dios Todopoderoso, Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. En pocas palabras, se ofrenda y se diezma de lo que nos sobra. No le damos la primicia a un Dios que te suple todas tus necesidades, incluyendo ahí todo lo que tú recibes bajo su misericordia y por su soberana voluntad. Lo que vemos aquí es que Abel creyó y tuvo fe. Y yo te pregunto, seguidor de Cristo, ¿tú eres como Abel? ¿Tu fe ha crecido como Abel? Que le dio lo primero a su Dios. Y la palabra dice en Hebreos 11:6 que por medio de la fe es que tú puedes agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta aquí finalmente es, ¿cuál fue el resultado de este sentimiento de celo y envidia de un hermano contra otro? Número uno, Caín tuvo la debilidad como la tenemos nosotros, que abrimos las puertas, abrimos las ventanas y le permitimos al diablo que se apodere del espacio que Dios tiene en nuestro corazón, lo sacamos y él se mete. La debilidad permitió que Satanás entrara en su corazón para levantarse contra su hermano y matarlo. Dice un refrán callejero muy dominicano: hay envidias que matan. Este fue el caso. Esta fue una envidia que mató a un hermano, de producto de otro hermano. Este fue el primer caso de un sentimiento de envidia que resulta en la muerte de una persona, según lo recogen las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 5 al 8 de nuestro texto de hoy: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu figura, tu cara, tu rostro hermoso? Si bien hiciere, tú no vas a ser enaltecido. Y si bien hiciere, el pecado estará a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y Caín se levanta y le dice a su hermano Abel: vamos al campo. Ya aquí venía nada más que la manifestación del crimen. Ya aquí se había parido el pecado oculto de la envidia y nada más había que consumarlo. El texto termina diciendo que cuando va con el campo se levanta contra su hermano y lo mata. Número 2. Caín, como muchos de nosotros hoy, con nuestra actitud no ponemos a Dios en primer plano cuando se trata de agradarlo por medio de nuestras ofrendas. Vamos ahora al segundo ejemplo. Que aunque no hubo derramamiento de sangre, también hubo una manifestación completa de la familia en contra de este personaje. Pero Dios es tan grande que por medio de su misericordia lo restaura, como restauró a Job, y como también, porque déjenme decirle, se me iba a pasar esto, meditando sobre ese texto, porque Dios le va dando cosas a uno. ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos? Y me voy a salir un chin del contexto de esto. Cuando el Señor nos crea, nos pone en el huerto del Edén. Él nos crea de la tierra. Hay una tierra que Él formó. Y de esa tierra, del polvo, dice la Escritura, nos forma, nos da cuerpo y nos hace un ser viviente con su soplo de vida. Amén, hermano. Pero no conforme con esto, nos pone en nuestras manos toda la creación, vegetal, animal. Le abrimos la puerta al diablo, tanto la hembra como el varón. Entra Satanás y daña la hermosura donde Dios lo había puesto en la primera tierra, en el huerto del Edén. Adán y a Eva. ¿Qué nos pasa a nosotros, los cristianos, y los que no somos cristianos? O los que no son cristianos. Que vamos descendiendo, vamos en un proceso degenerativo constante.
Y aquí vemos, cuando yo estaba entendiendo, pero aquí hay tres tierras. Aquí no hay una sola tierra, aquí hay tres tierras. La primera, de donde saca nuestro ser, con soplo de vida. La más hermosa de todas, el huerto del Edén, donde por abrir la puerta al diablo, Eva y Adán son expulsados del huerto y lo ponen a guardar con querubines y espadas para que ellos no puedan penetrar. El ser humano, en vez de dar una respuesta a estar cerca de Dios, producto del orgullo, de la vanidad, de la altanería, de la prepotencia, que fue lo que pasó con Caín y con la misma Abel y Adán, no fueron sujetos, no se sometieron. Entonces el Señor tiene que sacarlo de la primera tierra y meterlo en la segunda tierra. Lo saca y lo pone a labrar la tierra. Pero esto no es caso. La manifestación de la gracia aquí es manifiesta. Cuando usted lee, es más, se lo voy a leer. Y he aquí, le dice Caín al Señor, versículo 14 del mismo capítulo 4. He aquí, me echa hoy de la tierra. Esta es la tercera tierra donde él va. Y de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. Y le respondió Jehová, aquí está la manifestación de la gracia. Pónganse a leer la Biblia porque esto es hermoso. Aquí está la manifestación de la gracia. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahí está la gracia. Este señor, por su orgullo, en vez de buscar cada día más la presencia de Dios, arrepentirse de lo que había hecho, es lo que está pensando ahora, clamándole a Dios porque eso es lo de nosotros. Metemos la pata y después venimos ante la presencia del Señor llorando a pedir que Él tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. ¿A cuánto le pasa eso? Por eso digo que tu mensaje de confrontación. Bueno, entonces, amén. Entonces, que cada día que va pasando, que nos vamos alejando más hasta llegar al infierno. Porque el que no se somete por medio de la vanidad, de la prepotencia, del orgullo y de la insensatez, después de usted tener tanto conocimiento de la palabra, usted lo que se merece es que el mismo diablo se lo lleve, como dice el pastor. Amén. Quise traer eso porque se me iba a olvidar, porque no estaba. Fueron de las cosas, tremendo ahí, tremendo. Reprendo. Como le dije, vamos ahora a entrar en esta parte del texto y le voy a hacer de manera sintetizada del capítulo 37 al 50, pero así slide rápido, tienen que seguirme. Lo que fue la vida de un hombre, hijo de Jacob, el más pequeño, que fue envidiado por sus padres y por sus hermanos. Ya ustedes saben a quién me refiero. De manera sintetizada, la vida de José, con relación a la actitud de celo y de envidia que tomaron los hermanos contra José, el último hijo de Jacob. Y la historia es la siguiente. Síganme rapiditamente, porque son sus slides que voy a dar. La historia de José, de manera resumida, es esta. José era hijo de Jacob, y la historia de la familia de Jacob es como sigue. José, siendo de 17 años de edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y José tuvo con los hijos de Bilda y de Silda, quien era mujer de su padre Jacob. José le decía a su padre de que sus hermanos y toda la familia tenían una mala fama que ellos tenían. Y dice las escrituras que Israel amaba más a José que a sus otros hijos. La razón por la cual fue de que Jacob lo tuvo en su vejez. Le hizo túnicas de diversos colores, como dice el versículo 1 y 4. Este capítulo 37, ¿verdad? Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, versículo 3, todos lo aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. Versículo 4, eso dice los versículos 1 al 3. En el versículo de 7 al 10 vemos los varios sueños de José, el primer sueño. Y luego el segundo sueño, José le comparte a su padre y a sus hermanos. Y he aquí la actitud de rechazo y de menosprecio, producto de la envidia que nació y brotó de los padres de José y de los hermanos de José. Termina diciendo el versículo 11.
termina diciendo el versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Sus hermanos, dice el texto, le tenían, como dice el texto, envidia. En los versículos 15 al 20 vemos a José que sale en busca de sus hermanos por petición de su papá. Cuando sus hermanos lo ven llegar, conspiran contra él para matarlo. Los hermanos lo que querían era salir de José, matarlo. Y dicen los versículos 18 al 20 lo siguiente. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, aquí viene el soñador, una manera de burla. Ahora pues venid, matémosles y echémosles en una cisterna y diremos, alguna bestia, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus hermosos sueños. Ahí está ya parido, engendrado la envidia, producto de que José, por medio del Espíritu Santo, les revelaba las cosas que podían suceder, mas sin embargo a ellos no. Amén, hermano. A ellos no. En el capítulo 39 vemos a José siendo esclavo en Egipto. En el capítulo 40 vemos a José hablando de los sueños a los prisioneros. Primero al copero y después al panadero. En el capítulo 41 José tiene el sueño con el faraón egipcio. En el capítulo 42 los hermanos de José se dirigen a Egipto y en el capítulo 43 los hermanos de José regresan con Benjamín, uno de los hermanos de José. En el capítulo 45 vemos a José que se le revela a sus hermanos y en el capítulo 46 Jacob viaja a Egipto. Finalmente, al final del libro del Génesis, en el último capítulo, en el 50, vemos aquí la poderosa respuesta de José contra unos padres y unos hermanos que intentaron, sobre todo los hermanos, matarlo aunque no lo lograron. Vemos cómo Dios, por medio de su poderosa y divina providencia, hace que José, en su corazón, en vez de tener un sentimiento egoísta de revancha o de envidia hacia ellos, hace que José brote de su corazón, sea preñado de la gracia y la misericordia de Dios por medio del perdón hacia sus hermanos. Amén. Ahí se consume la restauración de una relación rota por años. De unos hermanos que le hicieron la vida a un hermano, que intentaron matarlo y terminó siendo el gobernador de Egipto. El hombre duro, que incluso no solamente le salvó la vida a todos, sino que a ellos mismos, como lo podemos ver al final. Dice los versículos en el capítulo 50, los versículos del 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que nosotros le hicimos. Y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ya están pidiendo cacao, ya están arrepentidos. Así diré a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdonen la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras les hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, de José. Dijeron, henos aquí por siervo tuyo, es decir, si quieres tómanos como esclavo. La palabra siervo aquí lo que significaba era eso. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos de ellos. Es decir, que José, por medio de la visión del Espíritu Santo, de los 7 años a la vaca flaca y los 7 años a la vaca gorda, que ustedes se acuerdan, él tuvo la capacidad, la habilidad y la administración de poder guardar alimento, no solamente para la época buena, sino para la época mala. Ahora pues, termina diciendo este poderosísimo texto, no tengáis miedo, no se asusten, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Esa es la respuesta que le da. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Mis queridos hermanos, en resumen, lo que vemos aquí, número 1, es el amor de Jacob
que le tenía a José, más que a sus otros hermanos, trajo como consecuencia que naciera en los corazones de sus hermanos ese sentimiento de envidia contra José. Número 2, no solo sus hermanos mostraron envidia hacia José, sino que también sus padres, cuando le reprendieron de por qué tenía su sueño, le reprendieron por su sueño y mostraron poca humildad. Cuando le dicen en el versículo 10 del capítulo 37, segunda parte, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos vamos a postrar en tierra delante de ti? Es decir, nosotros estamos muy por encima de ti, José. Nosotros no vamos a entrar en eso de venir a de ti y creer todo lo disparate de sueño que tú tengas. De ninguna manera, como decía Pablo. Eso es la arrogancia, la envidia. Amén, hermano. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postramos en tierra ante ti? De ahí sale este sentimiento de enojo y de envidia que la palabra dice, y vemos aquí en el versículo 11, y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aquí vemos que se repite igual que en el caso de Caín y Abel, está presente ese sentimiento de envidia, de egoísmo, de maldad, que lleva a un hermano a intentar matar a José, como lo logró Caín. A José no lo mataron, pero la intención estuvo más que sobrada. Lo meten en una cisterna a la final de que se muriera. Lo humillan, lo venden con las monedas, apuntando a Cristo, aunque Caín sí logró el objetivo de quitarle la vida a Abel, su querido hermano. Aquí está manifiesta una vez más lo que es la definición de la envidia, que no es más que ese sentimiento de enojo, amargura, tristeza que experimentamos nosotros las personas que no tenemos lo que el otro posee. Y que los hermanos de José, cegados por su celo, llegaron a tener, como yo diría ahora, una pronta envidia para con su hermano. A envidiarlo. Lo vendieron a los mercaderes egipcios y no lo mataron al meterlo en la cisterna porque Rubén intervino, uno de los hermanos que amaba a José, para que no lo hicieran. Vamos a continuar con este sentir dañino, perverso, egoísta que es la envidia. Y como dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 14, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo concebido, ¿da qué? Luz, la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Este pecado nace y sale de nuestra propia concupiscencia. Se concibe como un embarazo, quedamos preñados de él, siendo consumado lo parimos y damos a luz la muerte, como aquí en este caso con los hermanos de José, que aunque no lo mataron, sí lo vendieron y fue esclavo en Egipto por muchos años. Vamos a entrar ahora al tercer y último ejemplo, y estamos en tiempo. La envidia es un sentimiento oculto que brota de nuestro ser y que como el pecado encubierto finalmente sale a la luz, ahí mismo estamos muertos en delitos y pecados, ya que la palabra dice, como le dijo ahorita en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vayamos ahora a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 18 y capítulo 19, pero con un par de versículos nada más. Pero nos vamos ahora a Samuel. Dicen los versículos en Primera de Samuel 18. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David ¿a cuánto? A 10,000. Y se enojó Saúl ¿en qué? En gran manera. Aquí empieza a engendrarse la envidia. Y le desagradó este dicho, un celo. Y dijo, a David dieron miles y a mí miles. En pocas palabras, no le falta más que el reino. Es decir, pero entreguen el reino y quítenme a mí de ahí que yo no soy el rey.
Bueno, pues así sucedió después. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vieron cómo se engendró, se preñó y empezó a parir. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él divariaba en medio de la casa. David le tocaba con su arpa, con su mano, como los otros días. Y tenía Saúl una lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: voy a enclavar a David contra la pared. Pero David, muchacho joven, ágil, habilidoso, la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de él. Versículo 28 al 30 del mismo capítulo 18. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y con su hija Mical lo amaba, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima sobre su nombre. ¿Qué vemos aquí, mis queridos seguidores de Cristo? Bueno, vemos el enojo que da a luz la envidia del ser humano, en este caso el rey Saúl. Dice el versículo 7: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. La fama de David iba creciendo cuando David mata al filisteo de Goliat, y hace que las mujeres frente a la ciudad, cuando lo están recibiendo a ellos que vienen de la batalla, se pongan a danzar y a dar vítores con cánticos a David por medio de cánticos de alabanza, cuando recibieron al rey Saúl con instrumentos de música y cánticos de alegría en la entrada de la ciudad de Israel. El enojo fue tan grande de Saúl que aunque David trataba de calmarlo, de calmarle su alma, porque tenía el espíritu malo que lo atormentaba de parte de Jehová, como dice el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo: voy a matar a este hombre, lo voy a enclavar, lo voy a pegar contra la pared. Pero David, con su ágil habilidad, lo evadió 2 veces. La razón fundamental para que esto fuese así es que Saúl, por medio de la envidia, estaba temeroso, envidiaba las cualidades que adornaban la personalidad del futuro rey David. Amén, hermano. Este versículo 12 termina diciendo que Jehová estaba con David, y esa era la poderosa razón. Jehová estaba con él, y que también Jehová se había apartado de Saúl, es decir, le había quitado el apoyo. El mismo caso de Caín y Abel: le retira el agrado a Caín, porque su ofrenda era para justificarse. Aquí también el Señor vuelve y lo hace con Saúl. Le retira su apoyo, le retira su presencia para acabarlo de hundir. Y es precisamente en ese momento que más adelante vemos que los celos y la envidia se apoderan del rey Saúl. Y es cuando articula su macabro plan. ¿Plan para qué? Para darle muerte a David. ¿Qué hace Saúl? Aprovecha que su hija amaba a David, Mical. Pero aparte había otra razón, y era que David había alcanzado mucho más éxito en toda la batalla que todos sus soldados y que el propio rey Saúl. Saúl prepara su plan maquiavélico, tristofélico, y era casar a su hija Mical con David. De este modo, David estaría obligado a ir a la batalla para que ahí muriera en combate. ¿Esto apunta a qué? A los historiadores de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿A qué apunta este gesto? Vamos a ver si se acuerdan. Le voy a hacer esa pregunta. ¿No se acuerda ninguno? ¿A qué apunta esto? De que Saúl quiere casar a David con su hija para mandarlo al frente de la batalla. Oh, señores, el mismo David con Betsabé, ¿qué hace con Urías? Lo pone, lo escoge, lo mete al frente de la batalla para que lo maten, para él cubrir. Volvemos a lo mismo con la higuera, con la ofrenda vegetal, para él cubrir sus miserias humanas y su pecado. Amén, hermano. Todo esto te lo va dando la misma palabra a medida que tú vas leyendo y te vas adentrando de los textos. Pero, como todo buen final, el plan del rey Saúl fracasó. Porque el hijo de Saúl, aquí hay otra parte hermosa también, Jonatán, al igual que Mical, su hermana, que era la hija también, Jonatán también tenía un profundo
amor filial por su querido amigo David. Amén, hermano. Por esa razón vemos a Jonatán que va y sale en defensa de su amigo David frente a su padre Saúl. Defiende la vida de su amigo David cuando Jonatán habla de lo bueno y lo exitoso que había sido David y que por eso David no merecía la muerte. Amén, hermano. Miren lo que dice los versículos 4 y 5 del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, dice la palabra. Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana. Y yo voy a estar estate en este lugar oculto y escóndete. Yo voy a salir y estaré junto a mi padre en el campo, donde él esté. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya hecho o lo que va a decidir. Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque, oh rey, contra tu siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en sus manos y mató al filisteo. Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste, y todo eso fue por medio de David. Alégrate, porque, ¿por qué pues? ¿Por qué pues pecarás contra la sangre de un inocente matando a David sin causa? Como ustedes pueden ver, no sé si también lo observan, porque esto mismo lo van diciendo todos los textos. En los tres casos había la intención de matar. Caín mata a Abel. Los hermanos intentan matar a José y se salva en tablita. Y aquí también Saúl quería matar a David. Eso es lo hermoso de escudriñar las Escrituras. Hermanos queridos, como acabamos de ver, el enojo, la amargura, el celo del rey Saúl lo llevaron en varias ocasiones a intentar matar a David. Porque en su corazón se albergó un sentimiento de envidia, porque ya Saúl no tenía el apoyo de Jehová y David sí lo tenía. Otra cosa más que armoniza con la definición de lo que es la envidia, que no es más que ese sentimiento de enojo, amargura y tristeza que experimenta la persona cuando no tiene lo que el otro posee. Y que Saúl ya no poseía, ya no tenía la virtud que tenía David, ni tampoco el apoyo ni la compañía de un Dios todopoderoso como el Dios del pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Entramos a la parte final de esta palabra poderosa de hoy. Y ahora sí viene lo bueno, porque se lo voy a aterrizar a la iglesia. Y lo voy a hacer por medio de los dones, para que sea bíblico el asunto. El título de la palabra: ¿cómo lidiar con las obras de la envidia? Se lo voy a aterrizar para que sepamos cómo vamos a lidiar con este desagradable, dañino, odioso, pernicioso, pecaminoso sentimiento que sabemos que no es del agrado de Dios y que no nos permite caminar como santos que debemos ser. Aunque sabemos que el santo es el Señor, santo, 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 nosotros tenemos que caminar en santidad. Amén. Número 1, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy te digo, para poder lidiar con las obras de la envidia, no le puedes seguir el juego al enemigo. Número 1, al enemigo por medio de la envidia de otra persona. Aquí el enemigo, número 2, es Satanás. Y número 1, nuestra propia concupiscencia. Porque porque la palabra dice que este sentir nace muy dentro de nosotros, de nuestro ser, como todo pecado que brota nuestra propia concupiscencia, como le leí ahorita en Santiago. No se lo voy a volver a repetir. Y como le dije antes, la otra parte es lo que dice Efesios capítulo 6. Lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Le hablé de que el problema está dentro de nosotros, pero también está de manera externa,
recibimos ataques del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos dos grandes enemigos de frente para poder, que tenemos que cuidarnos y enfrentar para que no se apodere de nuestro ser y nuestro corazón este sentimiento malvado de lo que es la envidia. Número 2, debemos de aceptarnos, que ese es el gran problema del ser humano. Cada uno de ustedes, seguidor de Cristo, tiene que aceptarse tal y como usted es. Usted tiene que tener un principio de una personalidad íntegra. Acéptese como usted es. Como nosotros somos, cada uno de manera indudable. Un gran ejemplo de esto lo fue el apóstol Pablo, quien aceptó todos los cargos que pesaron en contra de él. Cuando Pablo reconoció delante del Señor de que él era un perseguidor aférrimo, un hostigador del pueblo de Dios, encarcelaba y consentía la muerte de los seguidores de Cristo. Y cuando el Señor se le aparece a través del poderoso rayo de luz y lo tumba del caballo, es en ese momento ahí donde Pablo reconoce que su destino había sido totalmente cambiado y que su vida ya era otra. Dice Hechos capítulo 9, versículos 2 y 6, de manera rápida. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Él temblando, hasta los demonios tiemblan. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá qué es lo que va a hacer. Más adelante, en el versículo 15, 16, 17 por ahí, le dice a Pablo: te voy a demostrar para qué yo te llamé, porque tú ahora me vas a servir a mí. Y a eso es que Dios nos ha llamado por medio de los dones que Él nos da. Amén, hermano. Número 3, como seguidores de Cristo tenemos que reconocer que hay una autoridad espiritual sobre nuestras vidas. Y esa autoridad espiritual, quien nos ha dado los dones a cada uno de nosotros, se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Conforme a su soberana voluntad, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. ¿Qué dice Romanos 12, 3 al 8? Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Con ese concepto empezamos a frenar la envidia en nuestros corazones. Que no tenga más alto concepto del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, no con arrogancia, no con prepotencia, no con altanería, no con vanidad, no con envidia, sino que piense de sí conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, esta iglesia como cuerpo, en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros, de tal manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que la haga con alegría. Amén, hermano. Es decir, servirle al Señor en su obra con los dones espirituales que Él nos entregó a cada uno. Y ahora voy a profundizar y a pegarnos duro en nuestra mente y en nuestro corazón. 4, tratar de no ser inseguro con los dones recibidos de parte de Dios. Allí había una hermana por ahí ahorita que se le hablaba de eso. ¿Dónde está la seguridad tuya con lo que Dios te ha dado?
y su Espíritu Santo, sino que debemos de estar seguros, tener la seguridad del don que el Señor nos ha dado. Y es porque tenemos que ponerlo al servicio de la obra. No es para tener envidia ni contender con ningún hermano, como lo hizo Caín con su hermano. Es decir, servirle al Señor donde Él nos haya puesto conforme al don recibido de parte de Él, sin fijarnos en los dones que el Señor le dio a las demás personas, que eso pasa mucho aquí en la iglesia. Mucho me tiembre, que tienen que poner su sentido y el don donde el Señor lo mandó. Amén. Es decir, servirle al Señor, cada uno con el don recibido. Y le voy a decir algo. Si eso hacemos, ese sentimiento de envidia muere antes de nacer. Es decir, es un nati muerto. Amén, hermanos. Será sacado de nuestros corazones y ya no va a poder estar ahí. Número 5. La inseguridad en el uso de los dones nos puede traer graves problemas, porque la inseguridad, mi querido seguidor de Cristo, es difícil de controlar. Nos puede llevar a fijar, a mirar, a poner nuestra mirada no en el norte que es Jesús, sino en el hermano donde tú vas a empezar a tener problemas. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que sufrió el oprobio y no le importó sufrir el oprobio y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces tú no tienes que jugar a tu hermano ni envidiarle nada de lo que él tiene. Amén. Fijar nuestra mirada y nuestra vista en otra persona y desear lo que ella tiene o posee, no podemos hacer eso. Si somos inseguros, ahí mismo vamos a caer en ese sentimiento dañino, perjudicial, como la envidia, por desear y querer lo que otro tiene y nosotros no tenemos. Finalmente, estoy en tiempo, faltan 5, reflexión final de esta palabra de hoy. Finalmente, mis queridos hermanos, número 6. No debemos ni podemos ceder con facilidad a los sentimientos de otra persona que nos está celando y está envidiando el don que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo y por medio de su soberana voluntad. ¿Estamos claros? La pregunta aquí es, entonces, ¿qué debemos hacer y cómo actuar frente a la obra del enojo, la amargura y la envidia de las otras personas que nos rodean? Esta es la respuesta, seguidor de Cristo. Debemos de cumplir con los dones recibidos, aún en medio de la adversidad, como lo hizo el gran apóstol Pablo. Pablo nunca ni disminuyó, ni menguó, ni decreció en su don evangelístico, no importando cuál difícil fuera, qué grande fuera la amenaza, qué grande fuera la envidia, qué grandes fueran los ataques de sus adversarios. Y observen aquí lo que Pablo dice con este texto, que con eso paso a la reflexión final, en Filipenses 4, 11 y 12. No solamente refiriéndose al asunto de los dones, sino que él tenía suficiente con él entender que tanto en abundancia como en necesidad, él tenía que enfrentar su situación él. No puesto los ojos en ningún otro hermano que no fuera solamente en él. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Yo no tengo que estar envidiando lo que el otro tiene. Si tiene más o tiene menos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como también padecer necesidad. Es decir, que cuando una persona llega a esta madurez poderosa que llegó el apóstol Pablo, con este poder de decir aquí, que él está preparado para todas las circunstancias, lo que quiere decir es que está fijado en él, en el don que Dios le dio, en las virtudes que Dios le dio. Él no está mirando a lo lateral, él no está mirando horizontal,
Y ahora en la reflexión final le voy a decir lo más duro. Porque a veces no queremos mirar al que está más alto. El que nos queda al lado no nos importa. Amén, hermano. Pablo estaba concentrado en que él tenía que aprender a vivir bajo lo que Dios le había puesto en su mano, en todas las circunstancias, sin él envidiar a nadie, aprender a vivir y a estar estable emocional, espiritualmente, sometiendo a su orgullo, bueno, el aguijón 3 veces y no se lo quitaron, para él poder decir a todo pulmón, entonces todas las cosas yo en Cristo las puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Reflexión final de esta palabra de hoy. 12 del día menos un minuto. Hermanos míos, miren, el sentimiento de la envidia hace que la persona envidiosa nunca fije su mirada en la persona que le queda a su lado, de manera horizontal. De manera horizontal y en igualdad de condiciones. No lo va a hacer. ¿Sabemos por qué no lo va a hacer? Bueno, porque siempre esa persona que envidia y es egoísta pretende alcanzar al que está más arriba. Al que está más arriba que él. El que tiene cosas que él no tiene. Que no las posee y que sí la quiere tener, pero la quiere alcanzar a cualquier precio y costo. No aceptando la voluntad de Dios, que aquí fue que dio cada una de las cosas que nosotros tenemos, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. No importa la circunstancia, seguidor de Cristo, la persona siempre va a mirar lo de arriba, nunca va a mirar al que está al lado. Y este es el caso de Caín con Abel y de los hermanos de José con José. El orgullo de Caín no le permitió ver que su ofrenda o sacrificio tenía que estar basado, óigalo bien, seguidor de Cristo, basado en el sacrificio de sangre del cordero, no en la ofrenda de un sacrificio sin derramamiento de sangre, para inculparlo de todos sus pecados, que era lo que él pretendía, igual que Adán en aquella época en el huerto. Las ofrendas de vegetales no apuntan, óigalo bien, no apuntan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Su orgullo lo llevó a creer que la decisión era solo de él y de él, nunca era de Dios, quien había ordenado que sin sacrificio y derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento no habría eliminación de pecado ni de culpa. Abel sí lo entendió y por eso ofreció a Dios la oveja más hermosa y gorda, la mejor que él tenía en todo su rebaño. De ahí por eso Abel fue justificado. ¿Se acuerdan de aquellos hombres que fueron delante del Señor a orar? El publicano y el otro. Que entonces el tipo, y el fariseo, que mucha palabrería y muchas cosas. Y el tipo le dijo, mire, si yo soy un demonio del diablo, yo vivo pecando y haciendo todo. ¿Quién fue que salió justificado? ¿Ese o el que fue con la palabrería? Termina esa parábola diciendo. Aquí es lo mismo. Abel fue justificado. Su ofrenda fue de agrado ante la presencia de Jehová. Por tal razón Caín se fijó en la ofrenda de su hermano Abel. Porque Abel para Dios estaba arriba, arriba, arriba y adelante con su sacrificio y amor para darle lo mejor a Jehová. ¿Cuántos seguidores de Cristo en esta mañana de hoy quieren darle lo mejor a Jehová? Por eso el que envidia siempre se fija en el de arriba, nunca en el de abajo ni al que le queda a su lado. Porque ahí, tú sabes lo que está ahí, en el de arriba, la vanidad, lo que podemos envidiar. Y como Abel fue justificado y de agrado, pero Caín no. ¿Qué dice el texto que se lo he repetido 2 veces? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que hay galardón. ¿Cuál fue el galardón de Abel? Que fue justificado y que Dios vio con agrado su ofrenda. La de Caín no fue así. Por eso él no fue justificado. Caín miró a Abel
porque Abel tenía lo que él no tenía. Y te pregunto para terminar, ¿qué cosa tenía Abel que no tenía Caín? O el agrado de Dios por medio de su sacrificio de ofrenda. Voy a terminar con estos 3 slides de 3 textos bíblicos muy poderosos. Y presten atención. El primero, lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, el último capítulo de la primera carta de Timoteo, en los versículos 6 al 9. Y esto lo voy a decir para que entiendan cuál tiene que ser nuestra posición final. Dice este texto: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Le dije ahorita que usted, cada uno tiene que ser tal y como es y aceptarse como usted mismo es. Usted tiene que estar contento con lo que usted es. No tiene que mirar ni tirar la mirada para otro lado. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Este es el primer principio para destruir en nuestro corazón y nuestra mente el malvado egoísmo de la envidia, de ser envidioso. Así que, le dice Pablo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuál es la razón? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en mucha codicia, necias y dañosas que hunden a los hombres en total destrucción y ¿qué? Y perdición. Amén, hermanos. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 17 dice, en su primera parte, seguidor de Cristo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice, ¿a qué? A la iglesia. Y el hombre más sabio que registra la historia, Salomón, te dice en esta mañana de hoy que lo que tú has escuchado como palabra de Dios, que alabamos, Señor, es al final lo que te va a dar el fruto poderoso, porque de alguna u otra manera, para que lo sepa definitivamente, tanto la envidia como la codicia, la cual vamos a hablar el mes que viene, son pecados ocultos que al final brotan y que como obra de nuestra carne, y si la seguimos en práctica, en algún momento vamos a tener que estar ante la presencia de Dios dándole una respuesta por lo que hemos hecho. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Yo no creo que estas sean muy agradables, porque nos confronta a todos. Y escribir rectamente palabra de verdad, eso sí, porque esta sí es palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos enclavados, hincados, son las dadas por los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, dice Salomón, amasa esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, porque el mucho estudio fatiga de la carne. Por eso nunca me importa estar leyendo otros libros, yo lo único que leo es la Biblia. El fin de todo el discurso es este, oído. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Este es un sentimiento encubierto, igual que la codicia. Sea bueno o sea malo. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra, la verdad que sí te damos gracias porque nos permites traer una palabra como esta que
debe de ser lo mejor para nosotros, para nuestro crecimiento. Mas, sin embargo, para nuestro ego y nuestra carne, resulta, como dice aquí, como clavo hinchado, pegado como un aguijón, como el aguijón que Pablo tuvo y que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara de su cuerpo y el Señor no lo complació. Bástate mi gracia, porque en la debilidad es que va a ser manifiesta la gracia mía y el poder mío. Pablo dijo, más bien me bastaré mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo repose sobre mí. Cuando no tenemos las fuerzas y no tenemos el poder de Cristo, tenemos que acudir a Él, para que Él nos dé la fortaleza de poder lidiar de la forma espiritual y física con esos malos pensamientos que el diablo todos los días nos ataca. Vive permeando nuestra memoria, nuestra mente, trayéndonos malos pensamientos de todas las índoles. Y también cuando le abrimos las puertas al diablo para que él entre, y también nosotros permitimos que en nuestros corazones se nide esos sentimientos dañinos de maldad, que lo que hacen es que cada día más, como en el caso de Caín, que tuvo que caminar 3, 4 tierras, se fue apartando cada día más del Señor. Porque en vez de buscar su presencia, justificándose como tenía que haberlo hecho, bajo la sujeción y el orden, o lo ordenado por su padre Jehová, él quiso tomar la justicia por sus propias manos. Por eso fue desconocido delante de Dios. Mas su hermano, a quien él mató, aún su sangre todavía clamaba, como dice el texto, y fue justificado ante la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, porque aunque nos quieran hacer daño, y muchas personas hacen daño, tú nos has dado la fortaleza que le diste a José. José supo lidiar con toda una crisis, pero también tú pusiste en su corazón la misericordia y el amor para que él perdonara al que lo había agredido, que eran sus hermanos, y que al mismo tiempo pudiera dar una respuesta digna de un cristiano puro, de un don de administrar para el beneficio de sus propios perseguidores y de sus propios acusadores. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque nos estás enseñando cada día más por medio de la palabra de lo que tenemos que hacer aquí en esta iglesia. Tenemos que amarnos más, no fijarnos en el hermano, fijarnos en lo que Dios nos dio, concentrarnos en lo que cada uno tiene y desarrollarlo con la gracia y el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para eso tenemos que aprender a estar sujetos al Señor en situaciones que no nos favorezcan como las que sí nos favorecen también. Bendito es el nombre de Jesús. Tenemos que alabarlo, bendecirlo, porque Él es nuestro sustento, nuestro pronto auxilio. Quien nos da la fortaleza, nos sustenta para mantenernos de pie ante su presencia. Te damos gracias, Señor. Mira que vamos para nuestros hogares. Que tengan un refrigerio este domingo, que coman, beban, que les sea de agrado. Hace mucho calor, mucho refresco, mucha agua. Y te damos gracias, Señor, por el pan de la enseñanza que ha sido esta palabra predicada. Que nos sea de provecho a todos, empezando por mí y terminando por el más pequeño de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Saluda a su hermano y rompan fila y vive el jefe.